que van a ser límites que pueden ser rígidos o pueden ser flexibles. Por ejemplo, un sistema rígido sería un recipiente, un tanque, en donde tiene paredes rígidas y el sistema puede ser el nitrógeno o el amoníaco que se encuentra dentro de ese tanque. Bueno, después está, como les decía, en medio de los alrededores, el entorno, que es la masa o la región del espacio que rodea nuestro sistema y que es con lo cual va a interactuar y que es lo que forma parte de nuestro universo. Entonces, la frontera o la pared puede ser real o puede ser también imaginaria. Yo puedo tener, por ejemplo, aire que está en el ambiente y voy a estudiar solamente una parte de ese aire que está en el ambiente. Y para mí ese aire está rodeado por una pared imaginaria y voy a estudiar solamente lo que está ahí adentro. Ya después vamos a ver más específicamente, pero no necesariamente tiene que ser una pared o una frontera real la que rodea mi sistema. Entonces, la frontera puede ser móvil o puede ser fija, como les decía, y que nosotros no vamos a considerar que la frontera tiene ningún espesor ni que tiene masa, es decir, para nosotros la frontera va a ser una especie de lámina que rodea al sistema, pero que para nosotros en realidad como materia no existe, ¿sí? Existe a los fines solamente de contener a nuestro sistema. Acuérdense que como puede ser imaginario, va a ser algo imaginario que contiene a nuestro sistema. Entonces, bueno, la frontera puede ser rígida, puede ser elástica, y además puede ser, por ejemplo, adiabática, es decir, que no puede intercambiar calor, ya después vamos a definir lo que es calor, con el medio con lo cual interactúa, se denomina adiabática, y además puede ser también lo contrario, que es diatérmica, es decir, que puede intercambiar todo el calor necesario o posible con el medio. Es decir, para nosotros la frontera puede intercambiar, o sea, puede ser o totalmente adiabática o totalmente diatérmica. Es decir, no hay un término medio. O intercambia todo calor o no intercambia nada. Bueno, por otro lado, los sistemas pueden ser cerrados cuando están encerrados en un recinto y la masa se mantiene constante, es decir, la materia es constante, es decir, no varía la materia, o puede ser un sistema abierto, en donde el sistema abierto puede ser de dos tipos. Puede ser de régimen estacionario, en donde las variables, los parámetros de ese sistema no varían respecto del tiempo, es decir, se mantienen constantes respecto del tiempo, o puede ser de régimen no estacionario o variable, en donde sí ahí las variables varían con respecto al tiempo. Entonces, cuando analizamos un sistema cerrado, lo que tomamos como sistema siempre lo que tomamos como sistema es la materia. Es decir, eso para nosotros es un sistema cerrado. En cambio, cuando analizamos un sistema abierto, ya vamos a ver que lo que tomamos como sistema es una zona, un volumen o una región que es por donde atraviesa nuestro sistema. Es decir, nuestro sistema, que es por ejemplo un fluido cualquiera, va a atravesar una zona, una región, y nosotros lo que vamos a estudiar va a ser lo que sucede cuando ese fluido pasa a través de la zona que nosotros vamos a estudiar. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando entra, qué es lo que pasa cuando sale, qué es lo que le pasa estando adentro de ese volumen de control, y eso es lo que vamos a analizar. Entonces, el sistema cerrado puede ser un sistema aislado, que es un sistema que no intercambia ni materia ni energía con el medio. Por ejemplo, un sistema aislado, como les decía, puede ser un fluido que está dentro de un tanque, ¿sí? Y que ese tanque es adiabático. Entonces, no intercambia ni materia con el exterior, ni intercambia tampoco energía con el exterior. Sí puede intercambiar energía a lo mejor en forma de trabajo, porque por ejemplo, si tenemos un pistón, y un pistón que sea adiabático, bueno, puede intercambiar trabajo porque el pistón se va a desplazar, ya vamos a ver definir lo que es trabajo, pero no va a intercambiar calor. Por ejemplo, el universo para nosotros es un sistema aislado y adiabático. ¿Por qué? Porque no existe absolutamente nada fuera de nuestro universo. Entonces, digamos, no puede intercambiar con nada, es decir, dentro de nuestro universo está el sistema y está el medio, y todo lo que se intercambia entre el sistema y el medio. Pero por fuera de eso
no existe absolutamente nada más. Bueno, y el sistema cerrado puede ser también no aislado, donde puede intercambiar, por supuesto, energía en forma de calor con el medio. En el caso del sistema abierto, el fluido se está renovando permanentemente, es decir, está entrando o está saliendo, o si es régimen no variable, puede ser que en un momento esté entrando y en un momento deje de entrar y se mantenga ahí después fijo, constante, o al revés, digamos que se esté vaciando un recipiente, entonces se está yendo fluido de ese sistema y en algún momento va a dejar de salir. Bueno, además los sistemas pueden ser de un componente cuando tenemos una sola especie química, por ejemplo, tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno, tenemos agua, tenemos aire. El aire lo vamos a considerar como si fuera una sola especie química, aunque sabemos que es una mezcla de distintos gases, nosotros lo vamos a considerar como si fuera una solo. Y bueno, y puede ser de varios componentes. Por ejemplo, y de cuando es varios componentes puede ser una mezcla homogénea, es decir, que tiene una sola fase. Una mezcla homogénea significa que los parámetros del componente que estamos considerando no varían con la posición, o si llegan a variar, varían gradualmente. Y heterogéneos cuando tiene varias fases, es decir, cuando los parámetros de uno y de una fase y de la otra fase son diferentes. Por ejemplo, un sistema heterogéneo puede ser un sistema formado de un componente, por ejemplo, agua, y que hay líquido y vapor que están, digamos, conviviendo entre los dos, o sea, que están saturados, ¿sí? Entonces, las características del líquido y las características del vapor son características diferentes. Bueno, acá tenemos un ejemplo para que veamos lo que es sistema y lo que es medio. Tenemos en un recipiente, por ejemplo, agua líquida, en un recipiente cerrado, y que está conviviendo con el vapor, es decir, está saturado. Está a una determinada presión y a una determinada temperatura. Acá el recipiente en este ejemplo es un recipiente de 10 metros cúbicos y que está en equilibrio con el vapor a 2 bar absolutos de presión. Entonces, abajo se encuentra el líquido que es más pesado, tiene mayor densidad, y el vapor se encuentra en la parte de arriba. Y dice además que el líquido ocupa un 15% del volumen total, y por lo tanto el 85% el 85% lo está ocupando el vapor restante. Bueno, y lo que nos dice es discutir los límites del sistema, si es abierto o cerrado, y determinar, por ejemplo, la masa y definir el medio respectivo tomando como sistema lo siguiente. Primero el agua líquida sola, después el vapor y después el agua y el vapor. Es decir, que la selección de un sistema es completamente arbitrario. Yo para estudiar un problema, yo podría elegir diferentes sistemas. Lo que pasa es que hay que elegir el sistema de la forma más adecuada para que la resolución del ejercicio sea lo más simple posible. Inclusive, puedo tomar dentro del mismo ejercicio, puedo tomar diferentes sistemas. Es decir, en un momento tomar algo como sistema, en otro momento tomar otra cosa como sistema, y ya vamos a ver que justamente en este ejemplo es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a tomar como sistema, por ejemplo, el agua líquida. Después vamos a tomar como sistema el vapor y después vamos a tomar el conjunto. Entonces, si tomamos como sistema el agua líquida solamente, entonces, ¿cuáles serían los límites, en este caso, que tendría el agua líquida? Por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que formaría parte del medio? Bueno, justamente, la cara que linda con el vapor es justamente es la frontera del agua líquida, y la otra frontera es justamente todo el recipiente sobre el cual está el líquido. Y todo lo demás que lo rodea ese líquido va a ser el medio. Es decir, este es nuestro sistema y todo lo demás va a ser el medio. Y para nosotros, el líquido, el vapor, va a ser justamente el universo y además todo el ambiente que rodea a ese recipiente. Eso también es parte del medio. Bueno, vamos a determinar la masa, por ejemplo. Si nosotros queremos determinar la masa, sabemos que el volumen que está ocupado por el agua es del 15%, como habíamos visto. Y sobre el volumen de 10 metros cúbicos que teníamos en total, por lo tanto el agua, el líquido, ocupa 1,5 metros cúbicos.
Bueno, ustedes ya lo conocen, ya lo saben, porque lo habrán visto seguramente en física o tal vez en química también, que cuando el líquido está saturado con el vapor, cuando conviven ambos a una determinada presión, la temperatura se mantiene constante, pues si la presión no varía. Y para una presión hay solamente una única temperatura. Si cambia la presión, cambia la temperatura, pero esa temperatura va a ser única para esa presión. Entonces, eso está tabulado, hay tablas donde nosotros podemos determinar para cada presión cuál temperatura corresponde, qué volumen específico tiene el líquido y qué volumen específico tiene el vapor. El volumen específico es la masa por unidad, el volumen por unidad de masa que tiene la sustancia. Y la densidad es la inversa. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. Entonces, si vamos a una tabla de propiedades termodinámicas del agua, vamos a ver que para una presión de 2 bar absoluto, siempre las tablas están en presiones absolutas, le corresponde una temperatura de 120 grados y le corresponde el volumen específico que se indica acá para el líquido y el volumen específico que se indica acá para el vapor. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos el volumen específico del agua, dividimos el volumen total dividido el volumen específico del agua, vamos a obtener cuál es la masa de líquido que tenemos dentro de ese recipiente. Entonces, el líquido ocupaba 1,5 metros cúbicos, lo dividimos por el volumen específico que tiene, y eso nos da que el líquido tiene 1414 kilogramos. Bien, de ahí podemos, tomando como eso, el líquido como sistema, lo que podemos determinar no es solamente el agua. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar como sistema el vapor. Entonces para tomar como sistema el vapor vamos a hacer lo mismo y vamos a determinar justamente la masa del vapor, considerando también el volumen específico del vapor y el volumen que ocupa el vapor. El volumen que ocupa el vapor es 10 menos 1,5, es decir, sería 8,5. Entonces ahora el sistema sería el vapor y todo el resto sería el medio. El límite de la frontera sería el nivel que separa el líquido del vapor y todo el recipiente que tenemos acá sería la frontera de nuestro sistema. Entonces, haciendo las cuentas, ahora similares a lo que hicimos para el líquido, el volumen de vapor es 8,5 metros cúbicos, el volumen específico que lo sacamos de tabla es ese que está ahí, y entonces calculamos que la masa es el volumen dividido el volumen específico y nos da que la masa de vapor es 9 kilogramos, 9,5, 9,6 kilogramos. Bien, entonces ahora vamos a tomar el sistema como vapor y como líquido, o sea, la suma de los dos. Entonces para nosotros ahora nuestro sistema va a ser el líquido y el vapor. Y la frontera ahora va a ser distinta, ahora la frontera va a ser solamente el recipiente. Ya no, esta frontera que antes existía cuando tomábamos el líquido como sistema o el vapor como sistema, ya no existe más, sino que ahora esto forma parte de nuestro sistema. Todo lo que suceda o que se intercambie dentro de nuestro sistema, para nosotros no nos va a interesar. A nosotros lo que nos va a interesar es solamente el intercambio que exista entre el sistema y el medio. Todo lo que sea interno del sistema o interno del medio no cuenta para nuestro análisis. Bueno, entonces ahora el límite, como decíamos, es un sistema... perdón, lo que no dije antes. En el caso de los sistemas anteriores, vamos a volver atrás, no voy a volver todo, pero cuando el sistema era solamente el líquido o solamente el vapor, el sistema era un sistema abierto. ¿Por qué? Porque en todo momento se podía intercambiar o estaba en contacto el líquido con el vapor. Por lo tanto, en todo momento se podía intercambiar masa entre el líquido y el vapor. Y de hecho, cuando el líquido está en contacto con el vapor, está saturado, digamos, hay una cantidad de moléculas que están evaporizándose y hay una cantidad exactamente igual de moléculas que se están condensando, es decir, que hay un equilibrio entre líquido y vapor. En cambio, cuando tomamos el sistema como vapor y como líquido, ahora el sistema es un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque no intercambia materia con ningún otro, con el medio. Está en ese recipiente. Entonces ahora para determinar la masa
del sistema, bueno, lo que puedo determinar es la masa total, y es decir, sumar justamente lo que determiné como la masa de agua, de líquido, y la masa de vapor. Bueno, y nos da que la masa total es de 1423. Bien, un pequeño ejemplo para que analicemos qué sistema o cuál es el sistema y cuál es el medio. Por ejemplo, si tenemos un sistema abierto, en el caso de una turbina, la turbina es un sistema abierto, está entrando materia a la turbina y está saliendo materia de la turbina, esa turbina puede trabajar en régimen permanente o en régimen transitorio. Trabajará en régimen permanente cuando los parámetros del fluido dentro de la turbina, en determinado lugar, en determinada posición, se mantenga siempre invariable respecto del tiempo. Es decir, que los parámetros en X, Y, Z de esa turbina no son una función del tiempo, es decir, no varían respecto del tiempo. Y si el régimen, digamos, no es constante, es decir, el régimen no es permanente, entonces va a haber una variación de esos parámetros respecto del tiempo. En el caso de que el sistema sea de régimen permanente, entonces el caudal másico va a ser constante, es decir, la cantidad de materia que está ingresando al sistema va a ser exactamente igual a la cantidad de materia que salga de ese sistema. Es decir, no se va a acumular materia en el sistema ni se va a perder materia del sistema, o sea, de adentro del volumen de control. El volumen de control sería todo este recinto, ¿sí? O sea, esto que está marcado acá, donde está el 1, 2 y el 3, para nosotros serían las superficies de control que envuelven, o sea, que son parte del volumen de control. O sea, todas estas superficies de la turbina no nos interesa porque acá no puede atravesar materia, nos interesa solamente la superficie por la cual atraviesa la materia. Bueno, y cuando entonces el sistema es no permanente, no se va a cumplir ni A, ni B, ni C. Bueno, dentro de la termodinámica hay dos enfoques, el macroscópico, que es el que vamos a estudiar nosotros, y el microscópico, que ese no lo vamos a ver nosotros porque se estudia desde el punto de vista estadístico. Entonces, nosotros lo que vamos a estudiar dentro de la termodinámica en los sistemas es, por ejemplo, cuál es la composición el cual estamos tratando, qué volumen ocupa, cuál es la presión del sistema, cuál es la temperatura, ¿sí? Esos van a ser los parámetros macros, los que vamos a estar analizando nosotros. Y desde el punto de vista termodinámico, bueno, ahí ya tenemos que estar estudiándolo a nivel de la molécula, en donde tenemos que estar estudiando un montón de parámetros, porque la molécula se mueve, se desplaza, entonces va a tener una cierta posición, va a tener distintas velocidades, va a tener distintas aceleraciones, y también va a haber una cantidad de moléculas indeterminadas, en donde cada una tendrá una posición diferente, un volumen diferente y una aceleración diferente, con lo cual fíjense que la cantidad de variables que necesitaríamos estudiar serían prácticamente infinitas. Entonces, la única forma de estudiar esto sería mediante modelos estadísticos. Bueno, eso nosotros no lo vamos a estudiar. Nosotros lo que vamos a estudiar va a ser la termodinámica clásica, que lo que estudia es, digamos, desde el punto de vista macro, solamente los parámetros que impactan a nuestros sentidos. Es decir, la temperatura es un parámetro que impacta a nuestro sentido, es decir, nosotros podemos determinar si está más caliente o más frío un sistema, la presión que tiene, el volumen, son cosas que nosotros podemos visualizar fácilmente y medir fácilmente. Bueno, otra definición es la propiedad. ¿Qué significa la propiedad de un sistema? Bueno, justamente la propiedad del sistema son lo que yo antes denominaba parámetros, ¿sí? Son las características macroscópicas que tiene el sistema y que permiten describir y predecir cuál es el comportamiento. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, la masa, por ejemplo, el volumen, la presión, la temperatura, la energía, son todas las propiedades que van a tener nuestro sistema. Bueno, y conociendo, por ejemplo, cómo varían las propiedades de nuestro sistema, nosotros podemos describir un proceso, una transformación de nuestro sistema, que
que muchas veces esa transformación se puede conocer cómo se realiza y otras veces no se conoce. Bueno, estas propiedades pueden ser de dos tipos. Pueden ser propiedades extensivas o propiedades o parámetros extensivos y propiedades intensivas o parámetros intensivos. ¿Cuáles son las propiedades extensivas? Bueno, justamente las que dependen de la cantidad de materia que tenemos. Por ejemplo, la masa depende de la cantidad de materia, evidente. El volumen también depende de la cantidad de materia. La energía depende de la cantidad de materia. Bueno, y vamos a tener un montón de otras propiedades que vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre que van a depender de la materia. Y por otro lado están las propiedades intensivas, que son las que no dependen de la materia, y no son aditivas. Por ejemplo, las propiedades extensivas sí son aditivas. Yo puedo sumar una masa más otra masa, por ejemplo, o puedo sumar dos volúmenes, o puedo sumar dos energías del mismo tipo, bueno, o distinto tipo, digamos. Lo importante, o sea, por supuesto que siempre tiene que tener las mismas unidades en las que estoy hablando de ese tipo de energía, pero las propiedades extensivas son propiedades que son aditivas. En cambio, las propiedades intensivas no son propiedades aditivas, sino que, ¿por qué? Porque no dependen de la masa, es decir, son en realidad por unidad de masa, o en este caso, digamos, pueden no ser por unidad de masa, pero no pueden sumarse. Por ejemplo, con el caso de la temperatura. Yo no puedo sumar la temperatura de una materia con la temperatura de otra materia que la estoy uniendo, ¿sí? No es que me da el doble, supongamos que una está a 50 grados y la otra está a 50 grados, y las mezclo y me da que van a estar a 100 grados. No. Estarán a una temperatura que dependerá de las capacidades caloríficas de cada uno, y en este caso, bueno, si las dos están a la misma temperatura, evidentemente van a quedar a la misma temperatura, no se pueden sumar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las propiedades intensivas que nosotros podemos ver? Por ejemplo, el volumen específico es una propiedad extensiva, la presión es una propiedad intensiva, yo no la puedo sumar tampoco, no puedo sumar la presión de una materia y sumar la presión de otra materia. Vamos a ver después que dentro de un sistema yo sí voy a poder sumar presiones, pero esas se van a denominar, que son diferentes a lo que estamos hablando nosotros ahora, que son presiones parciales. Acá estoy hablando de las presiones totales, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo sumar temperatura, no puedo sumar un volumen específico, no puedo sumar una energía específica. Yo podría sumar la energía por la cantidad de materia, es decir, la energía total del sistema, pero no puedo sumar una energía específica. Como por ejemplo la energía interna, que ya vamos a definir, la entalpía, viscosidad tampoco. Bien. Bueno, vamos a definir presión, que ustedes ya lo conocen, pero presión lo vamos a definir como la fuerza normal a la superficie que ejerce un fluido por unidad de área. Es decir, la fuerza por unidad de área, esa es la presión, la fuerza normal a la superficie. Es decir, en una superficie puede haber una fuerza que se está ejerciendo con un cierto ángulo de incidencia. Bueno, solamente nosotros vamos a tomar la componente normal de esa fuerza que incide sobre esa superficie, y eso va a ser la presión que va a estar ejerciéndose sobre el cuerpo. Cuando la fuerza no es normal, se denomina esfuerzo, y bueno, seguramente que si vieron fluido, ahí van a estudiar más los esfuerzos. Bueno, la temperatura, por ejemplo. La temperatura es algo difícil de definir, ¿sí? Pero lo que la temperatura nos da, en realidad, es una medida de lo que está caliente o lo que está frío. Es decir, es una medida cualitativa de lo que está sucediendo, o de lo que tiene la materia. Es decir, yo puedo decir si una manija está más fría que otra manija, por ejemplo, o si una madera está más caliente que un vidrio, pero también es una sensación.
porque en realidad lo que sucede cuando yo toco, por ejemplo, un cuerpo cualquiera, yo determino en realidad si está caliente o está frío por la cantidad de energía que me está pasando a mi mano, o al revés, si está más fría que mi mano, va a pasar energía de mi mano al cuerpo. Entonces, en realidad, si el cuerpo tiene un calor específico muy alto, va a pasar más energía y me va a parecer que el cuerpo está más frío, por ejemplo, o está más caliente, dependiendo si me pasa energía a mi mano. Si el cuerpo tiene un calor específico menor, bueno, me va a parecer que está más caliente o más frío también que el otro cuerpo. Es una medida que en realidad se tuvo que cuantificar de una manera arbitraria, definiendo parámetros arbitrarios, como por ejemplo la temperatura de congelamiento del agua, a la cual por ejemplo se le asignó 0 grados, 0 Celsius, o la temperatura de evaporación del agua, que se le asignó 100 grados, y después se hizo una linearización desde 0 al 100. Y hay, por ejemplo, distintos tipos de termómetro para medir la temperatura, y si yo mido con un termómetro, la escala de esos termómetros no son exactamente iguales. ¿Por qué? Por ejemplo, la temperatura se mide en realidad midiendo la propiedad que tienen los cuerpos de dilatarse. Entonces, por ejemplo, un termómetro de mercurio, lo que hace cuando yo lo pongo en contacto con otro cuerpo que está a mayor temperatura, se va a dilatar. Y esa dilatación no necesariamente tiene que ser lineal, de la misma manera que, por ejemplo, si tuviera un termómetro de alcohol, que también va a tener una dilatación, pero va a tener otro coeficiente de dilatación diferente. Entonces las escalas no siempre son las mismas, pero lo que están definidos son determinados puntos que están, digamos, predefinidos para poder hacer una escala determinada. Después vamos a ver que existe una escala absoluta de temperaturas, que después vamos a ver ya más adelante cómo la definimos. Bien. Vamos a ver lo que dice la ley cero de la termodinámica. En realidad, digamos, ¿por qué se le puso ley cero? Bueno, porque en realidad se desarrolló o se enunció después de haber enunciado la primera ley de la termodinámica. Y en realidad es una ley que es en realidad una verdad de perogrullo, como dicen, porque es algo intuitivo. Es decir, ¿qué dice la ley cero de la termodinámica? Bueno, establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercer cuerpo, bueno, entonces esos cuerpos están en equilibrio térmico entre sí. Es decir, que si yo tengo un cuerpo A, si yo tengo un cuerpo A, un cuerpo cualquiera, que está en equilibrio térmico con otro cuerpo, a la misma temperatura, es decir, si yo por ejemplo los pongo en contacto, bueno, esos cuerpos van a quedar a la misma temperatura, se van a equilibrar. Y si hay otro tercer cuerpo que está en equilibrio con el primer cuerpo, bueno, entonces el segundo y el tercero van a estar también en equilibrio. Bueno, eso es lo que dice la ley cero de la termodinámica, que es algo muy intuitivo, pero en realidad uno la ley. Digamos, las leyes son enunciados, digamos, de cosas que suceden en la física, en la naturaleza, que no tienen otra demostración que decir que eso es así. Es decir, que enunciarlos de esa manera, y mientras no exista otro que pueda decir lo contrario o demostrar lo contrario, bueno, eso va a ser siempre cierto. Lo mismo va a pasar cuando enunciemos la primera ley de la termodinámica o la segunda ley de la termodinámica. O sea, son leyes que se cumplen, como la ley de la gravedad, por ejemplo. O sea, nadie puede explicar, digamos, por qué la ley de la gravedad es así. Simplemente eso ocurre en la naturaleza, o sea, o por qué los cuerpos se atraen entre sí. Bueno, ocurre en la naturaleza y bueno, y por eso se enunciaron las leyes que definen, por ejemplo, la ley de Newton, donde fuerza es igual a masa de aceleración. Bueno, eso se demostró empíricamente que sucede eso, que es así, y entonces se desarrollan o se enuncian esas leyes. Vamos a definir entonces lo que es estado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntarme algo? Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Después decime. esto se graba y se sube al campus? Porque muchas cosas no las llegué a copiar como para tenerlas.
Lo estamos grabando en Skype. Ustedes lo pueden bajar del Skype si quieren el video. Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Así que o lo pueden... Queda acá en la conversación. Ah, claro, perfecto. durante 30 días está en el Skype. Así que durante 30 días lo pueden ver cuando quieran, o si no, lo pueden bajar también. Buenísimo. No hay problema. Bien. Vamos a ver lo que es estado. Vamos a definir lo que es estado. El estado expresa una condición, dice, de un sistema definido por un conjunto de propiedades o parámetros que lo definen. Es decir, el estado está definido justamente por propiedades, por parámetros. Por ejemplo, un estado está definido en un estado gaseoso, por ejemplo, por la presión, por la temperatura, por el volumen. ¿Sí? Eso para nosotros va a ser un estado. Y después van a existir diferentes relaciones justamente entre esas propiedades de lo que define el estado. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá un recipiente donde está lleno de un fluido, bueno, ese fluido va a estar a una cierta temperatura, va a tener una cantidad de masa determinada, va a tener un volumen determinado, va a estar a una cierta presión determinada, y va a haber relaciones que involucran esos diferentes parámetros que me definen ese estado. Después vamos a definir lo que es proceso de transformación. ¿Qué va a ser para nosotros un proceso? Bueno, un proceso justamente va a ser cuando el estado inicial de nuestro sistema es distinto al estado final. Es decir, cuando los parámetros de nuestro sistema o las propiedades de nuestro sistema cambiaron, variaron, que sea uno solo de ellos a otro estado diferente, entonces existió un proceso o una transformación en nuestro sistema. ¿Sí? Ya vamos a ver que existen, por ejemplo, transformaciones a presión constante, a temperatura constante, a volumen constante, o en otra condición diferente, que se denominan también, cuando son procesos de transformación, digamos, que ya vamos a ver cuasi estáticos, ahora lo vamos a definir, que se denominan politrópicas, que son cualquier tipo de transformación, incluidas las de presión, volumen o temperatura constante. Un estado es estacionario. Bueno, cuando ninguna de las propiedades cambia con el tiempo, y si cambian lo hacen con continuidad. Es decir, si las propiedades se mantienen constantes, entonces el estado está en estado estacionario, es decir, no se modifica. O, por ejemplo, si lo hacen continuamente. Otro término que vamos a utilizar es ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico es un proceso que, digamos, vuelve otra vez al comienzo de donde partió. Es decir, parte de un estado cualquiera que tiene determinados parámetros, determinadas propiedades, recorre todo un proceso, una transformación, y vuelve otra vez a pasar por ese estado inicial por el cual partió. Entonces, para nosotros, eso lo vamos a denominar ciclo termodinámico. Nuestro fluido, si realiza un ciclo termodinámico, es decir, que va a pasar siempre por los mismos estados permanentemente. Bueno, por otro lado, fase se refiere a la cantidad de materia que es homogénea, digamos, en toda la extensión, tanto en la composición química como en la estructura física. Digamos, una estructura homogénea significa que la materia es, por ejemplo, es sólida completamente, es toda líquida, o es todo vapor o gas. ¿Sí? Y para nosotros eso va a ser una fase. Y un sistema, por ejemplo, puede contener una o dos o varias fases. Y estas fases van a estar separadas justamente por los límites que separan la fase, como vimos antes el caso del líquido y del vapor. Por ejemplo, los gases, el oxígeno, el nitrógeno, se pueden mezclar en cualquier tipo de proporción en forma gaseosa. Pero ciertos líquidos, por ejemplo, como el alcohol y el agua, se pueden mezclar, pero en una única fase, y también, digamos, así como se pueden mezclar, yo después no puedo, digamos, volver todas las condiciones iniciales, como vamos a ver más adelante. Pero hay otros, por ejemplo, otros sistemas o otros fluidos, por ejemplo, los líquidos como el aceite y el agua, que no son visibles y que cuando nosotros los mezclamos van a formar dos fases.
En cambio, en el caso del alcohol y el agua forman una sola fase porque es todo un continuo. Bueno, otra cosa, ¿qué es una sustancia pura? Bueno, la sustancia pura es una sustancia que es uniforme e invariable en la composición química. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura, el oxígeno, el aire es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque la composición es uniforme y es invariable en toda su extensión. Bueno, y por ejemplo, una sustancia, vamos a ver que puede existir en más de una fase, es decir, las sustancias pueden estar en estado sólido, pueden estar en estado líquido, pueden estar en forma de vapor o de gas. Bueno. Entonces, como decíamos al comienzo, nosotros lo que vamos a estudiar en la termodinámica son estados de equilibrio. Es decir, nosotros vamos a estudiar qué sucede cuando un sistema pasa de un estado que estaba en equilibrio. ¿Qué significa un estado que estaba en equilibrio? Un estado que estaba quieto, es decir, que no variaba sus parámetros, y en un momento, por algún factor externo, modifica sus parámetros, es decir, se produce un proceso, se produce una transformación y cambia los parámetros a otro estado. Pero vamos a estudiar ese nuevo estado cuando ese estado vuelve a estar en equilibrio, es decir, cuando ya ese estado no se modifica más. Es decir, no se modifica más con respecto al tiempo. ¿Y cuántos equilibrios pueden haber o qué tipos de equilibrio pueden haber? Bueno, puede haber, por ejemplo, equilibrio mecánico, cuando existe una igualdad de presiones entre nuestro sistema y el medio, por ejemplo, ¿sí? Un equilibrio de fuerzas entre el interior o entre el sistema y el medio. Puede haber también un equilibrio que sea térmico, cuando justamente está el sistema, si interactúa con el medio, bueno, estarán también a la misma temperatura. Pueden estar en equilibrio, digamos, puede haber un equilibrio térmico si el sistema no interactúa con el medio. Bueno, en realidad no se llama equilibrio térmico, porque si el sistema es adiabático, es decir, tenemos una envoltura adiabática, va a llegar en un momento a estar en equilibrio, o sea, porque no se va a modificar más la temperatura, pero no va a estar en equilibrio con el medio externo, o sea, va a estar en un equilibrio interno. Es decir, no hablamos de equilibrio externo cuando el sistema está en equilibrio con lo externo, con el medio que está actuando. Y habrá un equilibrio interno cuando el sistema sea aislado y sea adiabático, entonces, y no se modifiquen más los parámetros, entonces hablaremos de equilibrio interno. Bueno, entonces, como decía, puede ser equilibrio mecánico, puede ser equilibrio térmico, puede ser un equilibrio también entre fases, ¿sí? Que es la cantidad de líquido y vapor, por ejemplo, que tengamos en una mezcla o en una sustancia estén en equilibrio. Puede haber equilibrio químico, aunque bueno, nosotros dentro de esta materia termodinámica no vamos a ver, digamos, modificaciones químicas de la materia. Bien, bueno, esto lo voy a pasar. Vamos a definir lo que es cuasi equilibrio. Una transformación, cuando se realiza, por ejemplo, bueno, voy a ver lo anterior. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá un gas que está en un recipiente, está, por ejemplo, a una determinada temperatura, a un determinado volumen, a una determinada presión, pero digamos, está en desequilibrio con el medio porque la presión externa y la temperatura externa son diferentes. Esto es adiabático, esto está trabado, este pistón, pero si en un momento yo destrabo el pistón, bueno, por sus propios medios, esto va a tender a ir al equilibrio mecánico. Como esto está aislado, las temperaturas no se van a equilibrar con el exterior, pero sí las presiones. Cuando yo tengo un sistema que no es adiabático, entonces lo que va a suceder es que se van a equilibrar, si cuando destrabo acá el pistón, tanto la presión como tanto la temperatura, porque la temperatura va a equilibrarse con la temperatura externa, porque va a haber una transferencia de energía entre sistema y medio, que va a hacer que las temperaturas también se equilibren.
Bien. Entonces, esas transformaciones que están acá, cuando yo destrabo este sistema, fíjense qué sucede. Si yo destrabo esto, como acá hay un desequilibrio de presiones grande entre el sistema y el medio, en el momento que esto se desequilibre, el pistón automáticamente va a tender a irse rápidamente, a desplazarse rápidamente hacia un lado o hacia el otro, depende de dónde esté la mayor presión, pero va a ser algo que va a ser como una especie de impulso, no va a ser algo gradual. Entonces, yo no voy a poder determinar cómo varió la presión dentro de mi sistema. ¿Por qué? Porque varió en forma brusca de una presión determinada que yo tenía a otra presión que sí voy a conocer cuál es la presión final porque se equilibra mecánicamente con el exterior, pero no voy a saber cuáles las presiones intermedias que hubieron en ese proceso de transformación. Entonces, cuando yo sí puedo saber cómo fueron variando las presiones hasta llegar hasta el equilibrio final, decimos que la transformación fue cuasi estática o de cuasi equilibrio. Es decir, ¿qué significa que una transformación sea cuasi estática? Cuando el sistema va a ir pasando por distintos estados, distintas propiedades, y yo puedo conocer instante a instante cuáles fueron los valores, por ejemplo, de presión, temperatura y volumen que tuvo mi sistema. Es decir, ¿qué es lo que yo conozco de ahí? ¿Cuál fue la función que desarrolló? ¿Sí? ¿Cuál es la función que varió la presión? ¿Cuál fue la función que varió la temperatura? ¿Y cuál fue la función con que varió la temperatura, el volumen y la presión? El volumen y la presión. Es decir, si yo suelto el pistón, en el caso anterior, de golpe, evidentemente eso va a variar bruscamente, tanto el volumen como la presión y la temperatura, de manera que yo no conozco cómo fue la función que desarrolló esa variación o esa transformación. Entonces, cuando nosotros estudiemos un proceso que desarrolló un proceso de cuasi equilibrio, vamos a poder definir perfectamente cuáles fueron los puntos por los cuales fue pasando. Es decir, vamos a poder graficar, ¿sí? Por ejemplo, en un gráfico de presión y volumen, cómo fue esa transformación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conocer a cada instante cuál fue el valor de presión, cuál fue el volumen y cuál el valor de la temperatura. Pero si no conocemos, o sea, si la transformación no fue cuasi estática, va a ser imposible que nosotros podamos graficar eso. Lo que vamos a conocer de ese gráfico, ¿qué va a ser? Solamente el estado inicial y el estado final. Que esos sí van a ser estados de equilibrio, porque yo voy a poder estudiar solamente el estado de equilibrio. Es decir, qué pasó en el estado inicial y qué pasó en el estado final, o qué condiciones tiene el estado inicial y el estado final, pero no voy a poder conocer los valores intermedios. Entonces no lo voy a poder graficar. Generalmente lo que se hace, se une con una línea de puntos el estado inicial y el estado final, o sea, dejando entrever que la transformación no fue cuasi estática. Bueno, veamos el postulado de estado. El estado es un sistema, digamos, de un sistema que es compresible. Es un sistema compresible, por ejemplo, es un gas que se puede comprimir o expandir fácilmente. Está definido por propiedades, que son presión, volumen y temperatura. Pero en el caso del postulado de estado, existe una relación, o podemos decir que existe una relación entre la temperatura y el volumen, que son propiedades independientes entre sí, pero entre las tres que estamos mencionando no son independientes, sino que dependen una de la otra. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, definimos una presión atmosférica, el agua, cuando estamos a presión atmosférica, la calentamos y esa agua va a hervir a los 100 grados de temperatura, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos a una presión menor, es decir, vamos a una montaña donde tenemos una presión atmosférica menor, el agua va a hervir a una menor temperatura. Es decir, que vemos que existe una relación entre los parámetros de la presión y temperatura, y también el volumen específico, que están relacionadas entre sí. Entonces, para el caso del sistema compresible,
vamos a ver que existe una función que relaciona la presión, la temperatura y el volumen, que bueno, que vamos a ver que se denomina ecuación de estado. Vamos a ver lo que vamos a entender nosotros por energía. Energía para nosotros, ¿sí?, lo vamos a definir como la capacidad de producir cambios en los sistemas. Es decir, todo intercambio que me produzca a nosotros o que nos produzca en nuestro sistema una transformación, es decir, que cambie de un estado a otro estado, bueno, vamos a decir que hubo un intercambio de energía. Energía que puede ser de distintos tipos. Ya vamos a ver que nosotros vamos a estudiar cuando intercambia energía, básicamente vamos a hablar de energía mecánica, que va a ser trabajo, y energía eléctrica, que también va a ser trabajo eléctrico, o puede ser también calor, que es energía térmica. Hay distintas formas de energía, ¿sí? Térmica, mecánica, hay cinética y potencial. Nosotros en el caso nuestro, si bien la energía cinética y la energía potencial pueden estudiarse, pero generalmente la vamos a despreciar. También va a haber energía magnética, química y nuclear, que también no la vamos a tener en cuenta. Y la energía nosotros la vamos a expresar con la letra E minúscula cuando hablamos energía por unidad de masa. Y con E mayúscula cuando hablamos energía total. Es decir, energía por unidad de masa multiplicada por su masa, por la cantidad de materia que tenemos. Y vamos a ver que también que la termodinámica no me proporciona un valor absoluto del valor de la energía, sino lo que me proporciona es información sobre un cambio de energía, es decir, que hubo una transferencia de una cierta cantidad de energía, pero no un valor absoluto, es decir, yo no voy a poder decir que mi materia tiene tanta energía, a no ser que defina algún estado al cual le asigno un valor de energía cero. Bueno, por otro lado, vamos a ver que la materia, hay energía que puede contener y energía que puede transmitir o transferir. De las energías que puede contener está lo que se denomina la energía interna. Y la energía interna es la cantidad de energía, digamos, que contiene la materia debida justamente al movimiento interno de las moléculas que tienen o que se ponen de manifiesto justamente con un cambio en la temperatura, por ejemplo, del sistema. Y después hay otra cantidad de energía que vamos a ver que se transfiere, que no se puede contener, o sea, yo no puedo acumular esa energía, que es, por ejemplo, el calor y el trabajo. Pero sí la energía interna es energía que se puede acumular. También la energía cinética se puede acumular, también la energía potencial se puede acumular, pero no todas las energías que vamos a ver se pueden acumular en sí. Bueno, entonces tenemos dos tipos de energía o dos características de energía, que es la que propia del sistema, que se puede acumular en el sistema, que es la energía interna, cinética, potencial, y otro tipo de energía, que es la energía que es en tránsito o que se puede transferir o que se transfiere, que es, por ejemplo, el calor, que se transfiere cuando hay desequilibrio térmico, es decir, cuando hay diferencia de temperatura, y el trabajo, que se transfiere cuando hay desequilibrio mecánico, es decir, diferencias, por ejemplo, de presión. Y también, en este caso, puede haber energía eléctrica que también se puede transferir. Bueno, ¿qué va a ser para nosotros un fluido termoelástico? Bueno, justamente un fluido termoelástico va a ser el fluido por el cual puedan tener grandes cambios de volumen específico o de densidad, ¿sí?, debido a variaciones de temperatura o a variaciones de presión. La sustancia de trabajo va a ser justamente nuestro sistema, ¿sí?, y va a ser lo que vamos a estar estudiando nosotros, que es lo que va a estar intercambiando energía con respecto al medio. Por otro lado, vamos a estudiar vamos a ver que van a existir fuentes térmicas que vamos a definir. Para nosotros una fuente térmica va a ser un sistema
que es capaz de transferir o entregar calor en forma indefinida o en forma finita. Es decir, vamos a tener fuentes térmicas, por ejemplo, de capacidad calorífica infinita. Por ejemplo, una combustión se puede considerar como una fuente térmica de capacidad calorífica infinita. Por ejemplo, un lago se puede considerar una fuente térmica de capacidad calorífica infinita. O puede ser, por ejemplo, una fuente de capacidad calorífica finita, como puede ser un gas caliente, que entrega su calor y que en algún momento se enfría y ya no puede entregar más esa energía. Entonces, tenemos dos tipos de fuentes térmicas, que va a ser una temperatura constante y una temperatura variable. En realidad, las fuentes térmicas de temperatura de capacidad calorífica infinita no son exactamente de temperatura constante, porque si no, no pueden transferir calor. Es decir, pero la variación de temperatura en la fuente de capacidad calorífica infinita es una variación infinitesimal. Es decir, hay un diferencial de temperatura que tiene que suceder para poder transferir ese calor. Bueno, y el calor que se puede intercambiar se puede hacer de dos maneras. En forma sensible, es decir, cuando existe cambio de temperatura en la sustancia, o en forma latente cuando no hay cambio de temperatura, es decir, cuando hay un cambio de fase. Cuando yo paso de líquido a vapor o de vapor a líquido, bueno, mientras se está efectuando esa transformación, la temperatura se mantiene constante y sin embargo se está habiendo una transferencia de energía. Bueno, el calor sensible, ¿cómo se calcula? Bueno, eso ya lo saben por calorimetría. Es el calor específico de la sustancia por la masa de la sustancia por el delta T que existe entre la sustancia y el medio con la cual interactúa. Y ese calor específico, que puse ahí C sub X, en realidad, si es un gas, depende también del tipo de transformación que esté realizando. Si es una transformación que es a volumen constante, lo vamos a llamar C sub B y tiene un valor determinado para el tipo de gas, y si es una evolución a presión constante, lo vamos a llamar C sub P, y también va a tener otro valor diferente al de C sub B. Es decir, el calor específico de una sustancia gaseosa puede tener infinitos valores, porque depende del tipo de evolución que se produce. Puede valer desde menos infinito hasta más infinito. En el caso de los líquidos, no, el calor específico es único, bueno, porque justamente el líquido que es incompresible no tiene variación de volumen prácticamente. Entonces, para una fuente infinita, el delta T es aproximadamente 0. Entonces, en ese caso, el C sub X por la masa me va a dar infinito, y por lo tanto, eso podría ser justamente o bien que el C sub X sea infinito, o bien que la masa sea infinita. Entonces, podría ser un calor latente, o podría ser, por ejemplo, un lago, una atmósfera, un curso de un río, que estemos hablando de la fuente térmica. Después, como les decía, la fuente finita, de fuente calorífica finita, que puede variar su temperatura. Bueno, entonces, como dijimos antes, la relación entre los distintos parámetros vincula la presión, la temperatura y el volumen, y definimos entonces lo que se denomina la ecuación de estado. Es decir, que hay una función de la presión, temperatura y volumen que me tiene que dar igual a 0. Y esa relación está dada por las leyes de los gases ideales, las leyes de Gay-Lussac y Boole-Mariotte, que combinadas, no vamos a ver independientemente cada una, que ya las conocen ustedes, pero bueno, llegamos a la ecuación general de los gases, en donde la presión por el volumen, ¿sí?, es igual a una constante del gas multiplicada por la temperatura, que es una temperatura absoluta medida en Kelvin, ¿sí?, no en Celsius. Bueno, y si esta ecuación de estado la podemos escribir de diferentes maneras. La podemos escribir como la presión por el volumen igual al número de moles por la constante universal y por la temperatura absoluta, ¿sí? Y si dividimos la masa por el peso molecular de la sustancia, que me da el número de moles, bueno, reemplazamos eso y le podemos escribir como presión por volumen por la masa, por la constante universal, por la temperatura,
dividido el peso molecular, y a esta relación entre R0 y M, constante particular del gas, que lo denominamos con la letra R solamente, con lo cual nos queda que la presión por el volumen es igual a la masa por R y por la temperatura absoluta. Y si dividimos por la masa, entonces podemos escribir la ecuación de estado de la siguiente manera: presión por volumen específico es igual a la constante particular del gas por la temperatura. Bueno, estos son temas que ustedes ya conocen porque ya los vieron en otras materias. Y por último, vamos a ver la ley de los gases, la ley de Dalton y la ley de Amagat, en donde hablamos de las presiones parciales que contiene el gas. ¿Qué dice la ley de Dalton? Bueno, dice que si yo tengo una mezcla de gases que está a una determinada presión total, ¿sí? Entonces cada uno de los gases que ocupa el recipiente en forma total, o sea, si yo saco y dejo en el mismo recipiente los gases en forma particular, bueno, la presión que va a tener ese gas, por supuesto a la misma temperatura que estaba ante la mezcla, va a ser una presión que la voy a denominar la presión parcial que tenía ese gas cuando estaba en la mezcla. ¿Cómo demuestra esto? ¿Cómo se demuestra con la ley de Dalton? Bueno, muy sencillamente, o sea, yo puedo escribir para el gas 1 que la presión parcial del gas por el volumen que ocupa, total, cuando está solo, va a ser igual al número de moles que tiene ese gas por la constante universal y por la temperatura. Bueno, lo mismo para el gas 2, yo saco el gas 1 ahora, coloco el gas 2 y puedo escribir la misma ecuación de estado para ese gas 2. Voy a escribir para varios gases, para mezcla de gases, en este caso pusimos 3 gases, y si ahora sumo miembro a miembro, ¿qué tengo? Que la presión, que la suma de presiones, multiplicado por el volumen que sale de factor común, va a ser igual al número de moles totales por la constante universal por la temperatura. Cuando sumamos los moles, en realidad a nosotros no nos interesa moles de qué gas es, simplemente para nosotros son número de moles, y por lo tanto ese número de moles en realidad es un número de moles totales. Por lo tanto yo podría escribir que la ecuación ahora, para que se siga cumpliendo la ecuación de estado, tiene que ser igual a la presión total por el volumen igual al número total de moles por la constante universal y por la temperatura. Por lo tanto, fíjense que la presión total, para ver que estas dos ecuaciones son equivalentes, tendría que ser igual justamente a la sumatoria de las otras tres presiones. P1 más P2 y más P3. Bueno, y si yo divido por cada una de las presiones por la presión total, lo que me va a dar va a ser la fracción molar que tengo en ese gas correspondiente, en esa mezcla de gases correspondiente a cada gas. Bueno, y la ley de Amagat es similar, nada más que haciendo lo mismo pero con volúmenes. Lo voy a pasar rápido. Perdón. Bueno, lo mismo pero con volúmenes. Planteo ahora, someto cada gas a la presión total que tenía, pero solamente ocupando el volumen parcial que tiene. Volumen parcial multiplicado por el número de moles, que me sale de esta ecuación, sometido a la presión total. Si yo sumo todos los gases, miembro a miembro, me queda que la presión total sale de factor común, igual multiplicando la suma de volúmenes, y esto me da igual a la suma de moles de cada gas por R0 y por T. Lo mismo, esto es el número de moles totales, y por lo tanto acá voy a tener que poner el volumen total, para que se me siga cumpliendo la ecuación de estado. Bien, entonces, dividiendo cada uno de los volúmenes por el volumen total, lo que voy a obtener también es la fracción molar de cada gas, que forma parte de ese conjunto de gases. Y por último, para terminar acá, vamos a ver el peso molecular, en el caso de una mezcla, el peso molecular de una mezcla, que es igual a la masa total que yo tengo en la mezcla, dividido el número de moles totales. Y eso me va a dar el peso molecular de la mezcla. Entonces, yo puedo escribir que la masa total
es la sumatoria de todas las masas en el caso de tener una mezcla de gases, ¿sí? Entonces, para una masa de un gas determinado, esa masa es igual al número de moles multiplicado por el peso molecular de ese gas, es decir, que la masa total va a ser la sumatoria del número de moles multiplicado por la masa individual de cada gas. Es decir, que el peso molecular de la mezcla lo puedo escribir como la sumatoria del número de moles de cada gas por el peso molecular dividido el número de moles totales. Y justamente el número de moles de cada gas dividido el número de moles totales es la fracción molar de cada gas. En consecuencia me queda que el peso molecular de una mezcla es la sumatoria de la fracción molar multiplicada por el peso molecular de cada gas. Y si yo quiero calcular la constante particular, entonces, de una mezcla, bueno, lo puedo calcular muy sencillamente, haciendo que la constante de la mezcla sea igual al R0 dividido el peso molecular de la mezcla. Entonces, esto lo puedo escribir como la sumatoria de la masa de cada gas multiplicado por el R de cada gas dividido la masa total. Y eso es igual al número de moles por R0 dividido la sumatoria, que la masa total es el número de moles individual de cada gas por el peso molecular de cada gas. Bueno, y en este caso tenemos que escribir la ecuación de estado como P por B igual al Rm, R de la mezcla, multiplicado por la temperatura. Bueno, eso sería todo. Bueno, rápidamente ahora vamos a ver los ejercicios. Son ejercicios que son sencillos. Estamos en una etapa de introducción en la materia y a medida que vayamos avanzando ya se va a ir haciendo más complicado, más compleja la resolución de los ejercicios. Juan, ¿querés empezar? Sí, bueno. Espera un poquito que pongo tu... La hojita, sí. Me preguntaba si tienen la guía de trabajos prácticos los alumnos. Sí, yo subí la guía. ¿Todos tienen la guía de trabajos prácticos? ¿La vieron? Sí, yo la vi. Bien. Sí, Esperen sí. que comparto. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, dale, adelante. Le decía entonces de la guía de trabajos prácticos. ¿Querés que ponga la guía mejor también para que la vean? El ejercicio. Espera Bueno, ¿dónde metí la guía? la primera vez le decía, de esa guía vamos a hacer un capítulo por clase y bueno, empezamos con el ejercicio del 1-10 que me toca a mí. Espera un segundito. Espera que tengo lío para compartir. No sé por qué ahora algo cambiaron en el Skype que tengo que seleccionar la... ¿Cómo es esto? A ver. A ver ahí. No, no se ve ahí, ¿no? No, se ve un lindo campo, un club. A ver acá. A ver si... A ver ahora. Ahí está, ahora sí. Ahí está. El 1-10, ¿sí? Ahí está el enunciado.
Ahí está. Bueno, chicos, esa es la guía. Empezamos con la guía 1. Espero que la tengan a mano. Eh, les leo el ejercicio 1.10, por si alguno no lo tiene. El 1.9 es muy parecido, pero más complejo, así que, como decíamos anteriormente, uno de esos ejercicios los hacen ustedes. Me parece bien empezar con el 10, que es más sencillito. Dice lo siguiente: se tiene un recipiente rígido dentro del cual se encuentra una masa de aire y una resistencia eléctrica, que está alimentada, esta resistencia eléctrica, desde el exterior. Pide, dibuje el esquema correspondiente al ejemplo. El punto 2, determine las energías transferidas, tomando como sistema lo siguiente: A, al gas aire; B, como sistema la resistencia; y C, como sistema tomar la resistencia y el gas. Y para cada caso de estos, analice y exprese los signos correspondientes de esas energías. Ahora sí pasamos a la hojita. Ahí se Bueno, ve. está un poco oscura, pero bueno, después con tranquilidad no logré sacar más claras las fotos, pero con tranquilidad lo analizan, y como les decía, en base a hacen el ejercicio 9, que es más completito. En el primer esquema de la izquierda está el recipiente, que es rígido, dice el enunciado, y no dice si es adiabático o diatérmico. Cuando es así, se sobreentiende que es diatérmico, o sea, se transfiere calor del sistema al medio. Me tomé, como dice, analizar en cada ejemplo. Yo tomé para los dos casos, el recipiente sea adiabático, que ahí lo anoté en la tablita, para el caso adiabático y para el caso diatérmico. ¿Mm? Lo más común, lo más sencillo es el adiabático, que no hay transferencia de calor del sistema al medio, por eso lo pongo. Hay una gran cantidad de ejercicios, que es la mayoría, casi me atrevería a decir, que son adiabáticos, y el resto no, son diatérmicos, ¿no? Bueno, el caso A dice que el sistema es el aire, el gas. Estos primeros ejercicios remarcamos el sistema con trazos para identificarlo, al sistema, y está indicado. Se fijan que la resistencia está afuera del sistema. Y entonces abajo indicamos en la tablita las energías en transferencia. El trabajo eléctrico, que entra a través de la resistencia. El calor, yo le indiqué con Qin, calor input, que entra al sistema, y Qout, que sale del sistema, en el caso de que sea diatérmico. Y en la tablita están indicadas los signos correspondientes, si entra y si sale, positivo o negativo. Y si es cero, bueno, es que no hay esa entrada de energía o salida del sistema. En el primer caso, el trabajo en el sistema, que es el aire, no entra trabajo. Si se fijan, el trabajo eléctrico entra a la resistencia, y la resistencia está fuera del sistema. Indiqué el sistema con una S grande, y el medio, lo que está fuera del sistema, lo indiqué como medio. Entonces, para el caso adiabático, al sistema trabajo no entra.
calor sí, entra calor al sistema, al gas, entonces como entra calor al sistema es positivo. Y del sistema, si es adiabático, no sale calor, está indicado con 0, Qout. El segundo caso, si es diatérmico, abajo, trabajo sigue sin entrar al sistema, es 0, no hay. Qint es positivo, lo mismo, entra calor al sistema. Y ahora si es diatérmico, sí sale del sistema, puede salir. Tiene que haber datos del medio, ¿no? Para indicar si hay qué temperaturas. Esto es analítico, no es un análisis, ¿no? Está reflejado que sale calor, por eso es negativo. ¿Se entiende más o menos? Cualquier cosa me preguntan. Pasamos al caso B, que dice que la resistencia es el sistema. Entonces está recuadrado en trazos para identificar, está marcado con una S el sistema. Y bueno, en este caso la resistencia es justamente para producir calor. No hay adiabático o diatérmico, se transfiere el calor. La resistencia recibe trabajo, por eso está con negativo. Entra trabajo al sistema, es negativo. Y de la resistencia del sistema sale calor. Como sale calor, la convención es ese calor es negativo. Y bueno, es el único después del recipiente sigue transmitiendo calor hacia afuera, ¿no? Lo que interesa es el sistema, que es la resistencia. Y pasamos al caso C, que el sistema es todo el aire y la resistencia. Por eso está el trazo, está indicado y comprende a la resistencia. Y volvemos al caso adiabático. El trabajo eléctrico que entra a la resistencia, o sea, entra al sistema, ese trabajo es negativo, va a ser negativo. Todo esto es una convención para tenerlo en cuenta cuando apliquemos las ecuaciones termodinámicas al sistema, ¿no? Entonces el W eléctrico es negativo, entra al sistema. Calor, Qin, bueno, de las resistencias, obviamente hay calor que pasa al aire, pero todo es sistema, o sea, así mismo no se considera que hay un estudio de transferencia de calores, todo es el mismo sistema, y entonces Qin es 0. Lo que entra al sistema es trabajo. Y Qout, en el caso adiabático, es 0, porque es adiabático. Y cuando es adiabático, generalmente los van a ver con línea de trazo, los recipientes. Está indicado abajo, lo dibujo con un trazo inclinado a 45 grados hacia afuera. Yo no lo puse porque el enunciado dice que no es adiabático, ¿no? Lo considero para completar más el ejercicio. Y bueno, faltaría el caso diatérmico de ese sistema. De vuelta al sistema entra trabajo, sigue siendo negativo. El calor que entra es el que se genera dentro del sistema, es 0. Y Qout, si hay calor en el sistema, bueno, va a salir calor hacia afuera, es negativo Qout. Bueno, para completar la hoja le dejé los ejercicios 4, 5 y 6, que son sencillos.
están abajo para completar las hojitas. Y así repasan las unidades con las energías de energía potencial, cinética y eléctrica. Esos son sencillos, se los puse. Bueno, se entendió, el ejercicio es sencillo, y el 9, en base a esto, les aconsejo que hagan el 9, que es mucho más complicadito, y con tiempo así lo repasan bien. Pasamos al otro ejercicio. Sí, Guille, antes que vaya Guille, una cosa que les quiero decir, chicos, los ejercicios que tienen que presentar para poder rendir el parcial son 3 ejercicios, dijimos, de cada tema, pero no son los ejercicios que se resuelven en clase, ¿no? Son ejercicios distintos a los que se resuelven en clase. Tienen que resolver ustedes por sus propios medios, ¿no? Esos son los ejercicios que tienen que presentar, 3 de cada tema para el parcial, ¿eh? Guille, ¿querés ir vos con el ejercicio tuyo ahora? Bueno, un minutito que la PC está un poquito lenta, pero a ver. Bueno. Ahí va, un segundito. Un segundito. Oh. Muy lento esto. No sé por qué. Tendría que haber reiniciado. Ahí está, bueno, sí. A ver cómo es compartir pantalla. Ahí vamos. Acá está. Bueno, no está. Bien, a ver, un segundito. Un segundito, a ver. Bien. Sí, espero que se vea. Bueno, aquí está, ejercicio 1.12. Acá está, vamos a ver. Un proceso de expansión para que la relación entre la presión y el volumen viene dada por esta ecuación que está acá. El inicial es 3 bar, el volumen inicial es este que está acá. Y el volumen final es este que está acá. Pide determinar el trabajo en kilojoules para el proceso si n es igual a 0, n es igual a 1 y n es igual a 1,5. Bien, acá hay un diagramita de instalación y se ve cómo se expande el gas. N es el exponente de la ecuación esta P por B a la N. Es muy sencillo. Bueno, primero hay que hacer un poco de álgebra. Sabemos que el trabajo es igual a integral entre el estado 1 y 2 de P diferencial B. Sabemos que P por B a la N es constante, por lo tanto se cumple esto. B por P1, B1 a la N es igual a P2, P2 a la N. Y entonces, ¿qué hacemos? Dejamos mitad de esta ecuación, P y B, con este otro miembro de esta igualdad, P1 y B1, y llegamos a esta ecuación, que nos permite reemplazar en la general, bueno, P, en realidad P, o sea, ponemos la presión en función del volumen, según esta ecuación, donde P1 y B1 son constantes y conocidas. Así que nos queda que el trabajo es igual a integral entre 1 y 2 de P1 por el cociente de volúmenes a la N por diferencial de volumen. B1 a la N puede salir fuera de integral porque es una constante, así que nos queda solamente, y P1 lo mismo, P1 y B1 son constantes, así que nos queda esta ecuación para aplicar en cada uno de los 3 casos, 1, 2 y 3. Entonces vemos, en el caso 1, n igual a 0, así que B1 a la 0, B a la menos 0, nos queda presión por la diferencia de volumen. Presión 1 por diferencia de volumen, y presión 1 en realidad es la presión única, porque fíjense si, a ver, ¿dónde está la ecuación? Acá. Si n es igual a 0, quiere decir que P siempre va a ser igual a P1. O sea, es una transformación isobárica. Entonces, para la transformación isobárica, el trabajo es igual a presión por delta B. Listo, ya está. Se trata de una evolución, esto es agregado mío, una evolución isobárica a presión constante. Cuando n es igual a 1, nos queda P1 por B1 a la 1 es igual, bueno, B a la menos 1, se resuelve la integral con
logaritmo, o sea, el integral de diferencial de b sobre b, el logaritmo de b sobre entre 1 y 2, o sea, digamos, esta ecuación. Reemplazamos por los valores numéricos y llegamos al valor que está acá. El caso 2 es P por B igual, o sea, N es igual a 1, por lo tanto la ecuación es P por B igual a constante. Si el gas es ideal, P por B constante es lo que corresponde a una isotérmica, o sea, a temperatura constante. Digo para tener una noción de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Que nunca está de más. Y el caso 3 es cuando n igual a 1,5. Bueno, simplemente reemplazamos n por 1,5. Bueno, hay un poquito de álgebra, se reemplaza por los valores y llegamos al valor. Dependiendo del gas, podría ser una ecuación correspondiente a una transformación adiabática, o sea, con Q igual 0, o sea, sin intercambio de calor. Eso dependería del gas de que se trata, que no nos dice solamente el valor de n. Y bueno, ya está todo, fin. No sé si hay dudas, inquietudes. En realidad el problema es más que nada algebraico, y es reemplazar por los valores y resolver las integrales. Y después sí. No sé si hay dudas, inquietudes, a ver cómo se sale de acá. Sí. A ver. Bueno, Nico, ¿querés ir vos con el tuyo? Dale, voy. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 1.13. No sé si... Voy a ver qué pasa. ¿Estoy acá? Sí, estoy acá. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 1.13. Y es también básico como los que hicimos recién. Nos dice, 4 kilogramos de cierto gas están contenidos dentro de un dispositivo cilindro-pistón. El gas sufre un proceso para el que la relación presión-volumen viene dada por P por B a la 1,5 igual constante. La presión inicial es 3 bar, el volumen inicial 0,1 metros cúbicos y el volumen final 0,2 metros cúbicos. La energía interna del gas en este proceso disminuye 4,6 kJ por kilogramo. Determinar la transferencia neta de calor en kilojoules para el proceso. Suponer que no hay cambios significativos en las energías cinética y potencial. Bien, nos dan los datos de volumen inicial y final, presión inicial y cuánto varía la energía interna. Lo que hacemos en un principio es obtenerlo del estado final, si lo queremos, si nos sirve. Ahora que lo pienso, de mucho no nos sirve, pero bueno, lo hice igual. Usando la expresión que nos dicen que va a ser constante, reemplazamos con los valores de volumen y de presión, y nos queda que la presión final va a ser de 106,07 kilopascales. Posteriormente, lo que nos piden a nosotros es el calor que se transfiere. Entonces necesitamos la energía interna y el trabajo. Para la energía interna nos dicen la variación por unidad de masa. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la masa. Y para el trabajo, lo que tenemos que hacer es calcular la integral de presión con diferencial de volumen. Porque nos dicen que es un cilindro pistón. O
O sea que ahí el trabajo va a ser de expansión. Tenemos la variación que va a ser de 4,6 kJ por kilogramo por 4 kilogramos, que es lo que nos da de dato. El calor que no lo conocemos. Y tenemos que calcular la integral. La integral, para resolverla, como ven ahí, dice entre volumen 1 y volumen 2. Y la presión no es constante. Tenemos que saber cuál es esa presión o en función de qué va esa presión. Volvemos a utilizar la misma expresión que usamos antes, que nos da bien, nos da la presión y volumen inicial en función, o sea, nos queda la presión en cada punto en función del volumen en cada punto. Así es como, igualando que presión por volumen a la 1,5 es igual a constante, tenemos en función del volumen la presión. Haciendo la misma integral que hicieron recién con Guille, obtienen un determinado valor, acá hacen la multiplicación, y finalmente les queda que el calor es de menos 0,8 kilojoules. No es más que eso el ejercicio. Estamos en una etapa de aprendizaje. Es la primera clase, chicos. Ahí está. Fin. ¿Alguna duda con esto? No, estuvo bien. ¿Todo bien? Bien. Buenísimo. Ya está, Marce. Marcelo, está muteado. Perdón, gracias, gracias. Ahí está. Bien. Vieron que están los videos de la clase 0 y 1. ¿Ustedes los vieron ya los videos que subió Sosa? Porque en los videos, bueno, yo lo que di hoy fue una clase muy introductoria, pero los temas que estamos viendo ahora en realidad son del video 1. O sea, está el video 0 y el video 1, donde habla de energía, trabajo, que en realidad hoy no los definimos nosotros, pero bueno, los ejercicios los estamos resolviendo de esa manera. ¿Todos lo vieron el video? ¿Lo pudieron ver? ¿Alguno no Yo lo no lo vio? vi. ¿No lo ¿Dónde vieron? está? ¿Dónde está? Fíjense, acá está la página de la cátedra, ¿sí? A la izquierda tienen, dice, energía, transferencia de energía, análisis general de la energía, ¿sí? Y acá a la derecha tienen la parte 1, parte A, B y C de la clase 1. O sea, si abrimos acá, ahí van a ver el video. ¿Bien? Ok, buenísimo. Bárbaro. Y después tienen también las presentaciones, acá donde dice presentación, pueden bajar las presentaciones en formato PDF, tienen la presentación de la materia y la clase 0. La presentación de la materia dice un video corto con detalles de la modalidad, léanlo o véanlo, y la clase 0 tienen ahí el PDF también para verlo. Eso es lo que subió Sosa. ¿De acuerdo? Saben ingresar a la página de cátedra, supongo todos, ¿no? Y después, si hay alguno que es condicional, ¿dónde estaba lo condicional? Acá, información general, a ver.
cambio de curso y condiciones y condicionales, ¿sí? Acá les figura la información para el cambio de curso. Hoy si tienen tiempo hoy, hasta las 22 horas para hacer el pedido de cambio de curso. Bueno, vamos a ver rápidamente entonces el ejercicio 1.3. Dice, calcular la presión ejercida en el interior de un dispositivo cilindro-pistón que contiene aire en su interior. Y dice, si el peso del pistón es de 450 kilogramos fuerza, o sea, el pistón tiene un peso determinado y el diámetro es de 300 milímetros. Y sobre el mismo se ejerce la presión atmosférica de 101 kilopascales. Es decir, que la presión total que se ejerce sobre el fluido va a ser la presión del pistón más la presión atmosférica. El volumen del dispositivo de 500 litros y la temperatura de 300 Kelvin. Y se pide expresar el resultado de la presión en kilopascales, en bar, en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, en PSI y en milímetros de columna de agua. En metros de columna de agua, perdón. Calcular la presión relativa o la manométrica del aire en el interior del cilindro en kilopascales, expresar el volumen en metros cúbicos y en pies cúbicos, y expresar la temperatura en grados Celsius, Fahrenheit y Rankine. Bueno, esto para que ustedes trabajen con distintas unidades, porque en los ejercicios van a trabajarse con distintas unidades. Vamos al ejercicio. Acá tenemos el pistón, el cilindro. Acá tenemos la fuerza que ejerce el peso del pistón y afuera tenemos la presión atmosférica. Y acá tenemos el volumen del cilindro, que es de 500 litros. Entonces, la presión ejercida en el interior del cilindro va a ser la suma de la presión debida al peso del pistón más la presión atmosférica. Es decir, la presión total va a ser P0 más la presión del pistón. Bueno, para calcular la presión del pistón tenemos que determinar la superficie del pistón. Tenemos el diámetro multiplicado por pi dividido 4, nos da la superficie, que son 706,86 centímetros cuadrados. Y entonces el peso, la presión del pistón va a ser la fuerza dividida a la superficie. Es decir, 400 kilogramos fuerza dividido 706 nos da 0,63 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esa es la fuerza, la presión del pistón, y además eso se lo tenemos que sumar a la presión atmosférica. Bueno, sabemos que 1 kilogramo por centímetro cuadrado es igual a 98 kilopascales, entonces la presión del pistón va a ser de 62,387 kilopascales, la presión que ejerce solamente por el peso del pistón. Entonces ahora, sumando la presión atmosférica más la presión debida al peso, nos da una presión de 163 kilopascales. Bueno, y si lo queremos pasar todo a kilogramos por centímetro cuadrado, kilogramos fuerza, dividimos por 98 kilopascales, un kilogramo fuerza, que es la presión atmosférica, y le sumamos la presión que teníamos antes. Esto es, perdón, acá hay kilogramo fuerza, acá está. Multiplicamos la presión en kilopascales, lo multiplicamos por kilogramo fuerza y lo dividimos por kilopascales. ¿De acuerdo? Y eso nos da 1,67 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Además, un kilogramo fuerza es 14,22 psi. Bueno, lo mismo. Entonces, a la presión que teníamos, la multiplicamos por 14,22 y lo dividimos por un kilogramo fuerza. Y eso nos da después en psi. Y después sabemos que 10 metros de columna de agua es 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, lo mismo. El valor del kilogramo fuerza por centímetro cuadrado lo multiplicamos por 10 metros de columna de agua y lo dividimos por 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, y eso nos da 16 metros de columna de agua. Fíjense que siempre lo que hacemos acá, estamos multiplicando por algo que es una unidad, una identidad. ¿De acuerdo? Lo que tenemos en el numerador y en el denominador es lo mismo, pero en distintas unidades. Representan la misma presión en distintas unidades. Luego la presión relativa, que es la presión manométrica, es la diferencia entre la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces la presión relativa va a ser la presión total que ejerce el pistón menos la presión atmosférica.
Es decir, la presión total, que era 163 menos 101, me da la presión del pistón, que es, o sea, la presión relativa, que en realidad la presión relativa es directamente el peso del pistón, 62,387. Bien, y después, por último, teníamos el volumen, lo que nos pedían en el último punto era expresar el volumen en metros cúbicos y en pie cúbico. Bueno, tenemos que 500 litros representan, un metro cúbico representan 1000 litros, entonces multiplico por un metro cúbico y divido por 1000 litros. Y ahí obtengo que el volumen es de 0,5 metros cúbicos. Y para pasar a pie cúbico, bueno, yo sé que un pie cúbico es 0,3048 metros. Es decir, un pie son 12 pulgadas y la pulgada son 25,4 milímetros, ¿no? O sea, 0,0254 metros, 0,00254 metros. Entonces, 12 multiplicado por 0,0254 me da 0,3048. Bien, entonces, le perdí el mouse, ¿dónde está? Acá. Entonces, 0,5 multiplicado por un pie cúbico y dividido por 0,3048 al cubo, obtengo el volumen en pie cúbico. Bueno, y después nos pedían expresar la temperatura en distintas unidades. Bueno, para pasar de grados Celsius a Kelvin tengo que sumarle 273. Es decir que para calcular la temperatura en Celsius hago 300, que era la temperatura en Kelvin, le resto 273 y me da la temperatura en grados centígrados. Para pasar a Fahrenheit tengo que multiplicar Celsius por 1,8 y sumarle 32. Bueno, y así obtengo 80,6. Y para pasar a Rankine, bueno, lo que tenía en Kelvin lo multiplico por 1,8 y obtengo el Rankine. Bueno, y eso sería todo. ¿Alguna duda respecto a esto? No. ¿Había alguna pregunta que están haciendo? Bueno. Muy bien. Bueno, entonces, no sé si tienen algún... Hola. Ustedes, sí. Hola, yo tengo una duda. Sí, decime. De los ejercicios para entregar de cada tema, ¿puede ser cualquiera de la guía excepto los que hacemos en clase? Correcto. Exactamente. Buenísimo. Gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Podemos usar tablas de cambio de unidades en el parcial? Para el parcial van a tener las tablas que figuran en la página. En la página de cátedra, ahí les figura todo el material que ustedes pueden utilizar en los parciales. Solamente pueden utilizar esas hojitas, ninguna otra. A ver, me preguntan si tengo los que cursamos el cuatrimestre pasado Física 2, no vimos la parte termodinámica. ¿Hay algo que tengamos que leer, estudiar o complementar? No, con lo que se le da en la teórica, y si quieren leer el libro de Sengel, que es el que se utiliza para la materia, digamos, es suficiente. Yo después voy a subir en avisos, voy a subir el libro de Sengel para que lo tengan, si que no lo tienen. Y lo demás lo sacan de la página. Me parece que en la página de cátedra está el libro de Sengel para que ustedes lo bajen también. Sí, está. Busquen en la página de cátedra que ahí tienen todo el material necesario para la materia. No necesitan otra cosa. Recién me costó encontrar la página de cátedra. Yo, nada, pensé que era el campus que estaba matriculado, pero no, estaba equivocado. Y no la pude encontrar. ¿Qué es en departamento de mecánica? Que recién veía. Y sí, fíjate. Espera que voy a compartir la pantalla nuevamente. Sí, bueno. Entramos al campus, ¿sí? Ahí, bueno, yo ya entro directamente a la página de
de cátedra de mecánica. Voy a entrar más, a ver acá. Acá está entrando a la facultad en el departamento de mecánica, ¿sí? Bien. ¿De acuerdo? Departamento de mecánica. Bueno, departamento de mecánica, ahí tenés que entrar a la izquierda, ves que tenés lo de termodinámica. Si no, buscas la materia termodinámica, asignaturas, buscas 67, 52, a ver, 6752, acá está, ¿ves? Esta de acá es 6752, 8714. Entrás acá y ahí entras a la página de cátedra. Perfecto. Bien. Ahí Gracias. tenés la información. Bien, bien. Marcátela ya para tenerla. Sí, ahí y acá estaba y a guardando. la izquierda, Buenísimo. te va a aparecer todo lo que necesites también. Perfecto. ¿Está bien? Muchas gracias. No, por nada. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra duda, consulta. Juan, Guille o Nico, ¿ustedes tienen algo para comentar? Ok, nada más. Por ahora, Bueno, chicos, entonces si quieren nos vemos la próxima, el próximo viernes. ujú. Bueno, muchas ¿Bien? gracias. Bueno, y hagan muchas preguntas, gracias. no se olviden de hacer preguntas y de evacuar todas las dudas que tengan, ¿eh? Perdón, Bueno, a mí me queda una pregunta. sí, decí. Estos ejercicios que vos decís que son requisitos para el parcial de cada capítulo, ¿se Sí. suben todas las semanas a alguna página de entregas o algo? Como ustedes quieran, le voy a poner una página de entrega, como ustedes quieran. Pueden entregar todo al final, pero lo que yo les recomiendo es que vayan entregando o que vayan resolviendo, porque después les queda para hacer todo al final y no llegan a tiempo. Y después empiezan a llorar que no llegan a tiempo para presentar los ejercicios. Ok. Así que si pueden hacerlo todas las semanas, presentarlo, mejor. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, nada más entonces. Bueno, muchachos, Nos vemos el viernes que viene. hasta la Chao, próxima. gracias. Chau, hasta el Chao, viernes. hasta luego. Nos Chao, vemos. Bárbaro, gracias, hasta luego. chao. Hasta luego. Bueno, Juan, Guille, Nico, nos vemos el viernes que viene. Dale, nos Buen vemos. fin de- Listo, buen fin de semana. Hasta luego. después pasá los ejercicios del 2. Después te paso lo de los, sí, sí. Sí, en realidad son los mismos, bueno, les paso los que hay que hacer, pero pasa que son los mismos de antes. Si ya los tienen hechos, no tiene sentido que los vuelvan a hacer, si están hechos. Habría que buscar cuáles eran los que les di a cada uno, en realidad no me acuerdo, me tengo que fijar. Sí, yo empecé Bueno, recién a hacerlos en el 4, así que del 2 no tengo ninguno. Bueno, entonces, me fijo a ver qué ejercicio y se los paso. bueno. ¿Listo? Bueno, buen fin de Bueno, semana. Nos vemos. Hasta luego. chao, Chao, chao. chao. Chao.